Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, surge una nueva crisis en Medio Oriente, pero una crisis más seria que la misma guerra siria, la guerra de Irak, la de Afganistán, la de Yemen, la de Somalia o de cualquier otra región. Los dos jugadores en esta nueva crisis son tan importantes y son tan poderosos, tanto en el área de el petróleo y del gas, así también económicamente, que podría enviar nuevamente a Estados Unidos y a Europa a una recesión y podría conflagrar al Medio Oriente en un conflicto de enormes dimensiones que podría extenderse al mundo entero. Pero vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes y lo que hay detrás de esos hechos y esa noticia y de qué manera afectará directamente, especialmente a Europa y los Estados Unidos. Y como nos dijo su servidor Osvaldo Quiñones, y hoy lo vuelvo a reiterar, yo les dije que precisamente Estados Unidos, o al intervenir en esta guerra siria, o que la guerra en contra de Siria sería el comienzo de la caída de los Estados Unidos, y que Estados Unidos empezaría a perder su influencia no solamente en Medio Oriente, sino en el mundo entero, y que podría empezar su colapso. Bueno, esta crisis en Medio Oriente parece que podría acelerar ese proceso, porque esta crisis se trata de únicamente aliados de los Estados Unidos hasta estos momentos, todos aliados de Estados Unidos. Pero vayamos a esos hechos y esas noticias. Este pasado 3 de junio rompen relaciones por completo Saudi Arabia y Qatar. Rompen todo tipo de relaciones, diplomática, económica, militar y de todo tipo. Inclusive se suspenden los vuelos aéreos entre estas dos naciones. Se termina el financiamiento a la cadena de televisión más importante de Medio Oriente, Al Jazeera, con base en Qatar, pero que ha sido apoyada por el gobierno de Saudi Arabia. Todo tipo de relaciones se rompe entre estas dos naciones. El pasado 5 de junio, el gobierno de Qatar llama a Rusia. El día 7 de junio, el gobierno de Rusia confirma nuevamente una llamada del gobierno de Qatar, aunque no han confirmado de qué se trató esa conversación. Nuevamente llama a Rusia, Qatar. 7 de junio, el pasado 6 de junio, se reúnen en Turquía el Parlamento de Turquía para buscar una ley de manera inmediata para que bajo esta ley el gobierno de Saudi Arabia el gobierno de Turquía pueda enviar su ejército a territorio de Qatar. Así, estoy hablando de Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Esta nueva ley le permite enviar inmediatamente su ejército a apoyar al gobierno de Qatar. Así están las cosas en Medio Oriente. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué surge este rompimiento? Porque no solamente lo rompe Saudi Arabia, sino también lo rompen algunos de la Liga Árabe. No se olviden que Qatar y Saudi Arabia son de la Liga Árabe ambos, y son dos países musulmanes que siempre han estado juntos y juntos han estado apoyando el terrorismo. Pero entonces, ¿de qué se le acusa? Porque hay esta ruptura precisamente entre Qatar y Saudi Arabia, cuando supuestamente siempre estuvieron apoyados uno a otro, apoyándose mutuamente, inclusive en este apoyo al terrorismo, no solamente en Medio Oriente, sino también en África y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Viene a partir de la llegada del señor Donald Trump, o la visita que realizó el señor Donald Trump precisamente a Saudi Arabia el pasado 20, 21 y 22 de mayo. A partir de entonces las relaciones empiezan a enfriarse y este pasado 3 de junio prácticamente hay una ruptura total. ¿Por qué el gobierno precisamente de Estados Unidos acusa a Qatar de estar apoyando al terrorismo? El gobierno de Saudi Arabia acusa a Qatar de estar apoyando al terrorismo. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? O aislar a Irán, o tratar de golpear a Irán, pero sacrificando a un aliado. Así están las cosas. Sacrificando a un aliado quieren golpear a Irán, al acusarlo también de apoyar al terrorismo y al mismo tiempo tratar de aislarlo, porque obviamente Qatar, pese a que no es un amigo de Saudi Arabia, simple y sencillamente sus relaciones se han mantenido, digamos, estables o tienen una buena relación.
Y con esto quieren golpear a Irán, lo cual me parece a mí totalmente absurdo y ridículo. Y lo vuelvo a reiterar, que la política de Estados Unidos es totalmente absurda y ridícula, y lejos de tener algún tipo de beneficio, perjudica cada vez más a la misma política y a la economía de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué digo esto? Vayamos. Acusan a Qatar de estar apoyando el terrorismo. ¿Cuándo? Pero se olvidan de que Estados Unidos, el mismo Turquía, Israel, Jordania y algunos países de Europa han estado apoyando, como Francia e Inglaterra, han estado apoyando al terrorismo directamente en Irak y en Siria. Al mismo Al-Nusra, al mismo Al-Qaeda, que lo han sacado precisamente de la lista de grupos terroristas para poderlo apoyar, para poderlo financiar, para poderlo entrenar, para que luche en contra del gobierno de Bashar al-Assad y en contra del mismo gobierno de Irak, que ahora se han unido y que son aliados de Rusia. Ese es el juego detrás de todo esto, porque ya hay una confirmación por parte del gobierno de Turquía, de Irak y de Siria, para crear para estar en constante comunicación y estar vigilando sus fronteras para evitar que huyan los terroristas, y al mismo tiempo para evitar que estos puedan estar trasladándose de un lugar a otro. Ya hay una confirmación de un acuerdo entre estas dos naciones apoyadas por Rusia e Irán. O sea, ya se alejan de Estados Unidos definitivamente. Entonces, ahora acusan precisamente a Qatar de estar supuestamente apoyando al terrorismo, pero se olvidan del terrorismo que ellos están financiando. Entre los terroristas que financia supuestamente Qatar se encuentra, The Islamic Brotherhood de Egipto, del cual el presidente fue el señor Mohamed Morsi, que está en la cárcel precisamente, o que hubo un golpe de Estado en el año 2014 en contra de Mohamed Morsi, que pertenecía a The Islamic Brotherhood y que ganó las elecciones precisamente en Egipto. Un golpe de Estado de entonces el señor Barack Obama y la señora Hillary Clinton como secretaria de Estado, un golpe de Estado, y llega el comandante de las Fuerzas Armadas, el señor Abdel Fattah al-Sisi, que es el que está en el poder en estos momentos, un aliado de Saudi Arabia y por supuesto de Estados Unidos y de otras naciones, incluyendo el mismo Rusia. Pero llega él, pero se le acusa de estar apoyando a The Islamic Brotherhood, así también como a Hamas. El único movimiento de resistencia, o la única resistencia que tienen los territorios ocupados de allá de Gaza y del mismo Palestina. Pero se les llama terroristas porque se resisten a seguir siendo dominados por Israel. ¿Ok? Esa es la realidad. Pero se le acusa de ello. Se le acusa de ello. Pero se olvida del financiamiento de Estados Unidos, del Saudi Arabia, del mismo Israel, su apoyo y financiamiento a los grupos terroristas que operan obviamente en Irak y en Siria y en otras regiones, incluyendo Libia. Pero ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? Qatar posee una enorme riqueza. Si se puede quedar con ella Saudi Arabia se convierte en la nación más próspera, no solamente de todo Medio Oriente, sino de casi todo el mundo. Y obviamente con esto, Saudi Arabia se convierte en la nación que podría imponer las condiciones en todo Medio Oriente. Y si crean un ejército común, como lo afirmaron precisamente en la visita del señor Donald Trump, un ejército común como otra organización del Atlántico Norte en Medio Oriente, ¿quién sería el que mandara precisamente ese organismo? Saudi Arabia. Sería quien lo financiara y al mismo tiempo decidiera qué hacer con ese ejército y utilizarlo, como lo utiliza Estados Unidos a la Organización del Atlántico Norte, como su brazo para imponer las condiciones a cualquier nación que quiera resistirse. Eso es lo que hay detrás de esta jugada. El problema está para Estados Unidos precisamente, que ahora un aliado, Turquía, definitivamente con esto, Turquía, con el envío de su ejército a Qatar, prácticamente dice adiós a la Organización del Atlántico Norte y dice adiós a Estados Unidos, porque va a luchar, está dispuesto a ir a una guerra en contra de Saudi Arabia, apoyando al gobierno de Qatar, Esto ya da por un hecho que Turquía se aleja definitivamente de Estados Unidos y del mismo Europa y se alinea a Rusia. Eso es un hecho. Pero viene lo interesante o lo importante. Qatar está pidiendo el 5 y el 7 de mayo, o se comunica con el gobierno de Rusia. ¿Qué le pide a Rusia? Sin duda alguna, para Rusia todo esto, todas las cartas se han ido acomodando a su manera. Y lo digo por esta razón, porque ahora Qatar, que se encuentra justo entre Saudi Arabia, Bahrein y
Emiratos Árabes Unidos, los principales aliados de Saudi Arabia y del mismo Estados Unidos, por ejemplo en Bahrein, donde tiene la quinta flota naval, la más importante del mismo Estados Unidos, allí en Bahrein, ahora está a unos kilómetros precisamente de Qatar. ¿Qué mejor momento para Rusia en estos momentos? Apoyar con armamento, el mejor armamento, al gobierno de Qatar, y tiene el dinero para comprarlo. El gobierno de Qatar es tan poderoso económicamente como lo es cualquier otro régimen precisamente en Medio Oriente. Si lo hiciera Rusia, apoyara económicamente, militarmente a Qatar, tiene a las puertas a todas las bases militares de Estados Unidos y del mismo Saudi Arabia, en la puerta, las tiene en la mira, las tiene a unos kilómetros. Bastaría con que Rusia se plantara en Qatar y prácticamente todos los movimientos, todos los billones y billones de dólares que Estados Unidos ha invertido en esa región quedarían obsoletos. Prácticamente todo se acomoda para Rusia. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Prácticamente a Rusia cada carta se le va acomodando como él quiere. Y obviamente, económicamente, si hay una guerra entre Qatar y Saudi Arabia, apoyada por el mismo Turquía, y yo estoy hablando de Qatar, y Rusia la apoya con armamento, podría golpear tan severamente también, pese a que su ejército es pequeño, con buenas armas, y con el apoyo de Turquía, podría golpear directamente a la infraestructura petrolera precisamente de Saudi Arabia, y los precios del petróleo se irían por las nubes y beneficiaría a la economía de Rusia aún más de lo que se ha visto beneficiada con las sanciones económicas, y todas las cartas se acomodarían para Rusia y harían de Rusia la nación más importante y más poderosa sobre el planeta. Por eso digo que para Estados Unidos esto realmente se puede convertir en su verdadera derrota y en su verdadero fracaso, porque aquí estamos hablando de dos aliados antes de Estados Unidos, incluyendo el mismo Turquía, y que hoy se están mostrando hostiles entre ellos mismos y que perjudican directamente, sí, directamente las economías de Europa y los Estados Unidos, directamente. Y aún Qatar podría solicitar el apoyo y la ayuda del mismo Irán, ya que dos ataques terroristas perpetrados precisamente este 7 de junio allá en Teherán, Irán, fue acusado, la Guardia Republicana de Irán acusa a la Guardia Republicana de Saudi Arabia de ser los responsables, y con esto las tensiones entre estas dos naciones también se incrementan, y Saudi Arabia no tiene oportunidad ninguna al enfrentar a Irán, y con esto prácticamente destruyendo a Saudi Arabia, prácticamente destruyen la economía de Estados Unidos y a muchas naciones de Europa, ya que muchas de estas naciones dependen del financiamiento de Saudi Arabia. Esa es la realidad. Quien sepa aprovecharla, quien sepa tomar la ventaja en estos momentos, puede asestar un golpe tremendo. Pero a Rusia todas las cartas se le van poniendo sobre la mesa. Todo va acomodándose a su manera para que él decida qué es lo que quiere hacer en Medio Oriente. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.